Ya son las 12 en punto. Las 2 de la tarde vamos a dar inicio a la clase de este día. El día de mañana tenemos la segunda parte de esta clase. Entonces, el tema para este día es sobre las enfermedades infecciosas, parte 1. Este vamos principalmente de forma general las enfermedades causadas por parásitos. Como una introducción, mencionarles el mundo de la microbiología es extenso, es muy amplio, y las enfermedades infecciosas pues son aquellas causadas, ¿verdad?, por microorganismos, aunque algunos de estos no son tanto micro, pueden ser observables sin necesidad de un microscopio, pero de manera general se les conoce como microorganismos. En nuestro medio tenemos presencia, ahora nos acompañan día a día millones, billones de microorganismos. Muchos de estos ya han sido identificados, pero la cantidad de microorganismos que existen es poca la cantidad de microorganismos que han sido identificados a la fecha. También es importante mencionarles que a pesar de las enfermedades que causan estos microorganismos, también son de beneficio en la industria, ¿verdad?, tanto alimentaria, farmacéutica, pero tenemos el otro lado de la moneda en el cual estos agentes afectan, desarrollan cierta patología en el ser humano, pero de todos los microorganismos son una pequeña cantidad que son patógenos en sí, de la proporción otra cantidad de microorganismos que son oportunistas o comenses, están presentes o son parte de nuestra flora bacteriana normal. Sin embargo, cuando hay una alteración, estos organismos, en lugar de protegernos, van a atacarnos, ¿verdad? Entonces, ahí radica la importancia que tienen algunos de estos agentes microscópicos. Siguiendo con la introducción, pues es importante recalcar que a nivel mundial son de personas los que mueren, y hoy en día pues me quedaría sin palabras, no hay cifras aún, para poder generalizar la catástrofe que están causando parte de estos microorganismos, como lo es el grupo de los virus al que pertenece el COVID-19. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las noticias hay millones de muertes a causa de este virus, un agente microscópico que no es visible con un microscopio, que es difícil poder aislarle, ¿verdad?, en un laboratorio. Se necesita equipo sofisticado, avanzado para poder aislar estructuras víricas, y sin embargo está causando grandes estragos a nivel mundial. Son millones anualmente a causa de enfermedades infecciosas, y que tenemos hoy en día, ¿verdad?, con este virus. Sin embargo, pues es importante calcar que dentro de ese grupo de los microorganismos existen virus. Ya ustedes tienen ciertas generalidades de cada uno de estos agentes infecciosos, ¿verdad? En este grupo se incluyen virus, hongos, bacterias, parásitos, que son capaces de desarrollar procesos patológicos que afectan un sistema en el organismo, ¿verdad?, un órgano específico. Entonces, son muchas repercusiones que pueden desarrollarse en la persona
de estos agentes infecciosos. Y como les mencionaba, no solamente pueden ser externos, el organismo tenemos, nos acompañan a diario la flora bacteriana que está compuesta por millones de bacterias, que esas son parte de la defensa en nuestro organismo. Entonces es muy importante hacer esa en cuanto a las características que poseen los agentes. Entonces, después de hacer una remembrada a uno de esos microorganismos, creo que ustedes a esta fecha ya pasaron por la asignatura de microbiología, si no me equivoco, microbiología y parasitología, en donde de forma amplia se ven de esos microorganismos, se les estudia, ¿verdad?, cada una de sus características generales, y como ya habrán visto, es muy amplio el estudio de cada uno de los agentes, de los que se conocen a la fecha, porque existen millones de mecanismos que aún no se han identificado, no se conocen algunas características patológicas que esos puedan tener, y así día a día pueden aparecer nuevos microorganismos a partir de la mutación que pueda desarrollarse en el ambiente, por todo con el fin de poder resistir, de poder adaptarse. Entonces tenemos primeramente la definición, término, ¿verdad?, de enfermedades son que hacen enfermedades por microorganismos característicos que desarrollan procesos infecciosos. De manera general, esas enfermedades forman parte o tienen la característica, mejor dicho, de ser enfermedades de importancia epidemiológica. A nivel mundial es un problema de salud amplio, muy grande, que desarrolla esos agentes, y hoy en día pues tal vez parezca agravadora, pero creo que el ejemplo más claro que podemos observar de las consecuencias, aunque eso no es nuevo, a lo largo de la historia de la humanidad se han desarrollado diversas epidemias, pandemias que han afectado a toda la población a nivel mundial. Sin embargo, tal vez es la que nos ha tocado vivir a nuestra generación y que ha sido de las más catastróficas. Si ustedes han estado observando las noticias en muchos países, en Sudamérica, sí, la verdad, en el continente asiático, pues es muy triste la situación de salud epidemiológica que está desarrollando en estos países. Gracias a Dios, en nuestro país lo ha controlado. Sin embargo, no podemos cantar victoria aún. Confiar en Dios, ¿verdad?, de que nos va a seguir cuidando. Sin embargo, siempre hay que tener esos cuidados. A pesar de todas estas consecuencias, todos esos problemas que se han desarrollado a causa de estos microorganismos, muchas de las epidemias o pandemias que se han desarrollado han podido ser superadas a partir de la fabricación de vacunas, a partir de la aplicación de antibióticos que han sido eficaces a lo largo de la historia. Y hoy en día pues tenemos algunas vacunas que se están aplicando en diversos países. Algunas pues, se han comenzado a utilizar sin haberse desarrollado una tercera etapa
etapa, la fase 3 de investigación. Sin embargo, a tiempo, identificar diversas secuelas que pudieron afectar a estos pacientes y poder frenar el uso de estos medicamentos. Entonces, todo pues requiere de un proceso de prueba y error. De estos procesos de prueba y error que hasta muchos personajes famosos en la historia llevaron también a cabo con diversos medicamentos hasta reducir esa situación actual. A pesar de que existe disponibilidad, podemos ver que personas son afines a la aplicación de estos tratamientos. Entonces, que también no se les obliga, es voluntario, porque de muchas personas, en el caso del COVID-19, es un virus que ha causado desastrosos problemas, pues aún no se tiene un estudio a largo plazo de las consecuencias o las secuelas que ha tenido el tratamiento o el medicamento. Entonces, muchos optan por no aplicarse vacuna y a medida no me escuchan muy bien. Hola. No me escuchan, jóvenes. You are now unmuted. Algunos compañeros de ustedes me escuchan cortado. You are now muted. ¿Cómo podemos hacer? Ando así de forma corta para ver si me vuelvo a conectar, tal vez mejora. Que puedan tener frente a ese antibiótico. Es posible que este microorganismo, esa bacteria, específicamente bacterias, son tratadas con antibióticos. Es posible que con amoxicilina pues era suficiente poder cortar la infección, ¿verdad? Y que el paciente podría recuperarse. ¿Qué pasó? Cuando el paciente se sentía un poquito mal, comenzaba a tomar amoxicilina, 2-3 días dejaba de tomar, pero ya la bacteria, la infección estaba causando la enfermedad, iba haciendo un reconocimiento. Cuando se establece adecuadamente el proceso infeccioso, ya ese antibiótico no va a ser suficiente para poder contrarrestar esa infección.
Y esto pasa también con otros antibióticos. Entonces es ahí el hacer remembranza, ¿verdad? El hacer conciencia del uso adecuado de los antibióticos en nuestro país. Me imagino que ya todos han de conocer el procedimiento, que se ha puesto cierto control con algunos antibióticos y en las farmacias pues ya no venden antibióticos sin una receta médica. Todo paciente que quiera comprar un antibiótico pues debe llevar una receta en la cual el médico le haya evaluado y de acuerdo a la evaluación médica que él exponía que era necesario el tratamiento con antibiótico, entonces así, ya se le administraba el tratamiento al paciente. Entonces, de esa manera se está trabajando en vías, ¿verdad?, de evitar que en un momento dado una bacteria, pues, el antibiótico más fuerte no sea lo suficientemente, no sea lo suficiente para poder contra ese antibiótico. Entonces, hay la importancia, ¿verdad?, de las vacunas, así como también el antibiótico para poder contrarrestar esas enfermedades infecciosas. Asimismo, las enfermedades infecciosas adquieren importancia a nivel, importancia epidemiológica, por el hecho que Jocelyn tenía una pregunta. No estoy cambiando de... Siempre estamos en la que dice enfermedades infecciosas. Con respecto a esas enfermedades, pues es muy importante hacer mención de que la afectación que pueda tener en pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que tienen tratamiento de inmunosupresores, que han sido sometidos a trasplantes, que estos pacientes son sometidos a trasplantes de por vida, pues deben tomar medicamentos inmunosupresor, que el órgano que ha sido implantado no sea rechazado. Entonces, estos pacientitos, así como también pacientes con SIDA, pacientes con tratamiento quimioterapéutico, los ancianitos, todas estas pacientes son candidatos que están en la primera línea para poder adquirir una enfermedad infecciosa. Entonces, y por la característica que tiene su organismo, ¿verdad? El sistema inmunológico está deprimido o suprimido, pues pueden desarrollar cuadros infecciosos muy graves. Entonces, no es igual una persona sana, ¿verdad?, relativamente con respecto a su sistema inmunológico, que otra persona que tenga su sistema inmunológico comprometido. Entonces, es muy importante recalcar que esos pacientitos son los más afectados, ¿verdad? Al año, por causa de estas enfermedades infecciosas, se tiene estadística que mueren más de 10 millones de personas, aunque creo que el año 2020, 2021, posiblemente, bueno, primero Dios, este año pueda normalizarse la situación, ¿verdad? Pues serían los que saldrían de lo normal, ya no son 10 millones. Si ustedes dan visticias, ya son varios millones, la verdad no tengo cifra exacta, pero ya son bastantes millones de personas que han muerto a causa de COVID-19. Y esta es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad transmisible causada por un microorganismo. Entonces, de acuerdo a estadísticas, cada año entonces morían más de
pero esos 2 años pues van a ser la excepción, ¿verdad? A esta estadística pues podría aplicar para año 2020 y 2021. Sin embargo, es importante recalcar el hecho de la muerte de personas a causa, ¿verdad?, de enfermedades infecciosas. Y la mayoría de esos pacientes que mueren a causa de esas enfermedades son pacientes en edad infantil, son niños, dentro de los cuadros patológicos que desarrollan esas enfermedades infecciosas por las cuales se quedan esos pacientitos que se encuentran las infecciones respiratorias y las infecciones diarreicas, ¿verdad? Que dentro de esas infecciones, sea de tipo respiratorio o de tipo diarreico, pueden causar de esos cuadros tanto parásitos, así como virus o bacterias, ¿verdad? O en muchos casos también algunos hongos, ¿verdad? Los hongos que causan enfermedades sistémicas, que son adquiridos por vía aérea, también pueden desarrollar un cuadro infeccioso tipo respiratorio. Entonces, de manera patológica, el clínico que van a estar causando va a ser ya sea de tipo respiratorio o de tipo digestivo, diarreico. Sin embargo, dentro de los causales de esos cuadros van a estar tanto hongos, virus, bacterias, parásitos, que son el grupo de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, así como de esas patologías, cualquiera de esos 4 grupos pueden salir de las enfermedades, pues tienen características específicas. Ampliamente se tiene muchas características, ya un hongo, o sea, un virus, ya sean bacterias, ¿verdad?, que nos van a permitir hacer una identificación del agente infeccioso. Se tiene una variedad de, ¿verdad?, características fenotípicas, así como también genotípicas, que nos permiten identificar a cada uno de estos agentes infecciosos. Entonces, ya al principio, esos microorganismos, pues el más pequeñito, ¿verdad?, los virus, que ni siquiera son observables al microscopio, el microscopio óptico. Tenemos las bacterias que siguen tamaño, después se incluyen los hongos, los parásitos, y estos parásitos pueden también llegar a tener un tamaño que sean macroscópicamente visibles. Entonces, de manera general, pues hemos descrito algunas características, hemos hecho un análisis, ¿verdad?, de la situación epidemiológica. Y para esa primera clase, pues vamos a hablar sobre los parásitos. En ellos nos vamos a enfrascar ya el día de mañana, pues vamos a ver otros agentes infecciosos. Entonces, con respecto a los parásitos, existen diversas relaciones entre organismos que reciben nombres específicos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de la simbiosis, en el cual la relación de dos organismos que vive uno a expensas del otro, ¿verdad?, pero que los dos reciben cierta ayuda mutua. Entonces, no es en sí parasitismo esa relación. Tenemos el comensalismo, ¿verdad?, en donde uno vive sobre otro, a expensas del otro, no le afecta, pero sí se alimenta en cierta manera de él. Y en este caso, la relación que llevan a cabo estos microorganismos que vemos, que son los parásitos, tenemos el parasitismo. Ese parasitismo, pues, es un proceso que se lleva a cabo entre dos organismos en el cual uno vive a expensas del otro y asimismo produce daño, produce
enfermedad contra ese de vive a expensa, ¿verdad? Entonces, esa es la definición con respecto a parasitismo. Es una de las acciones de los organismos vivos que podemos encontrar. Entonces, es bastante clara las características para cada uno de ellos, ¿verdad? En el caso, pues, de los parásitos, no va a ayudar, pero sí va a perjudicar, va a alimentarse del otro, va a vivir a expensas del otro. Entonces, son características básicas que tienen estas relaciones. Tenemos un término que es muy importante que se aborde, como lo es el término de parásito. En el grupo de los parásitos se incluyen diversos grupos, ¿verdad? Primeramente los protozoarios, los helmintos y los artrópodos. Esos tres grupos van a estar formando a el grupo de los parásitos. Como ya habíamos visto la relación de los parásitos, ¿verdad? Un organismo siempre, el parásito se va a vivir a expensas de otro. Puede vivir ya sea en el interior o sobre el organismo del cual está subsistiendo. Y a causa de esta relación puede llegar a causarle daño o enfermedad. Porque en el caso de los microorganismos, los parásitos que conocemos, parásitos digestivos, parásitos hemáticos, ¿verdad? Esos van a vivir a expensas de nuestro organismo, alimentándose de nosotros y asimismo produciendo daño, ¿verdad? Entonces, esas son una de las características que tienen esas enfermedades. La gravedad de la enfermedad que es causada por estos parásitos va a depender de la dosis que la persona haya adquirido, ya sea de bacterias o de parásitos. Siempre es necesario, en el caso de alguna bacteria, una dosis mínima para poder desarrollar el cuadro patológico en el paciente. Entonces, en el caso de parásitos, pues puede depender de la carga de parásitos que tenga la persona que sea desarrollada en su organismo. Muchas veces de eso depende la afectación, ¿verdad? El cuadro clínico que presente el paciente. Entonces es muy importante recalcar que con respecto a esta enfermedad va a depender de la dosis infecciosa, el cuadro clínico que presente. Asimismo, de manera general, una de las características que tienen las enfermedades causadas por parásitos es que son de tipo crónica. O sea que muchas veces la persona puede adquirir el parásito, pero no desarrolla la enfermedad de inmediato, sino que tiene un cuadro de incubación, un periodo de incubación. En muchos casos, en algunos, en el caso de parásitos, la persona adquiere parásito y pasa cierto tiempo, desarrolla un cuadro muy leve, puede pasar diversos años, queda de forma, por así decirlo, el agente infeccioso ya pasa posterior el tiempo, pues puede desarrollar afectaciones, por ejemplo, un megacolon, ¿verdad? O un agrandamiento del corazón a causa del Trypanosoma cruzi. Entonces, podría llegar a ser o a desarrollar un cuadro de tipo crónico, que no se desarrollen los signos y los síntomas de forma inmediata por posterior a un tiempo. La mayoría de las veces, el parásito que va a estar causando la enfermedad va a adquirir de forma exógena. En el caso de los parásitos, pues, siempre es necesario, provienen de una fuente exógena, pueden penetrar ya sea por vía oral, de forma digestiva, ¿verdad? La vía de entrada,
que se le conoce como vía fecal oral, o también muchos tienen la capacidad, en el caso de los parásitos, de penetrar, en este caso las larvas, ¿verdad? Pueden desarrollar la capacidad de penetrar. Algunos tipos de parásitos pues son adquiridos, pueden estar presentes eh, en la tierra, y las personas que trabajan en el campo, si no usan un calzado adecuado o si trabajan descalzos, ¿verdad? Pueden llegar a adquirir parásitos, pueden penetrar la piel y ya una vez dentro del organismo alojarse a nivel de tejido, ¿verdad? O ir a alojarse algún órgano dependiendo del cuadro clínico, el ciclo de vida, perdón, que presente este parásito. Entonces, de manera general, características se pueden hablar con respecto a ellos. Hoy en día, pues la vía de transmisión, la vía de entrada, se conoce como vía oral. Muchos hablan hoy en día que por el uso excesivo que se le da al teléfono, ya no sería solo vía ¿verdad? Sino que fecal, teléfono, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con eso para evitar que el teléfono sea un fomite que pueda contaminarse y posteriormente ser transmitido un agente a través de este equipo, ¿verdad? De este equipo electrónico. Entonces, de forma general, los parásitos se pueden clasificar en 3 grupos. Ya lo veíamos, ¿verdad? Al principio, donde vimos la definición, que es un organismo formado tanto por protozoarios, por helmintos y por artrópodos. En cuanto a los protozoarios, estos son organismos unicelulares, eucariotas. Dentro de los protozoarios pueden presentar diversas características estos parásitos. Muchos están dotados de flagelos, otros están dotados de cilios que les permiten movilidad y adherencia dentro del organismo, ¿verdad? Para poder llegar y colonizar y desarrollarse, multiplicarse y asimismo poder afectar a otra persona a través de la elección, ya a través de las heces, ¿verdad? Entonces tenemos el otro grupo, el grupo de los helmintos. En este grupo pues entran, bueno, es llamado helmintos o gusanos, ¿verdad? Dentro de este grupo pues, tenemos los platelmintos y los nátodos. Eso de los platelmintos son aquellos parásitos con un cuerpo aplanado, que algunos de ellos tienen características muy peculiares, ¿verdad? Son hermafroditas, su cuerpo está segmentado, y otros pues no son segmentados, tienen la característica de ser gusanos planos. Tenemos los nemátodos, que eso se refiere a aquellos gusanos redondos, pero no es que sean redondos así como una pelota, sino que tienen una morfología más cilíndrica, ¿verdad? Este grupo pues van a entrar parásitos, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. Acá podemos ver un transversalmente, vamos a poder observar una morfología circular. En cambio, los platelmintos no observan esa morfología, sino que son aplanados. En los artrópodos, en este caso, se incluyen esos insectos, ¿verdad? Arácnidos, que tienen la característica de servir como vectores, y en muchos casos estos, en algunos de ellos se lleva a cabo para el ciclo de vida del parásito. Entonces, podemos ver esas características que tienen cada uno de esos microorganismos, y vamos a ver de forma desglosada cada uno de ellos.
Primeramente, los protozoarios, ya les había mencionado algunas de las características que son unicelulares, son eucariotas, son heterótrofos. Bien, a diferencia de las bacterias, ¿verdad? Y algunas estructuras de parásitos, de hongos, perdón, la característica que tienen esos protozoarios que van a carecer de una pared rígida. Al carecer de una pared rígida, el cuerpo de ellos puede elongarse, ¿verdad? Estirarse, emitir lo que son pseudópodos o falsos pies. A partir del cuerpo de estos parásitos se emite ciertas prolongaciones que son conocidas como pseudópodos, que se les llama pseudópodos como queriéndoles de falsos pies. Al emitir estos pseudópodos, eso le permite al parásito poder moverse. Entonces, esa es una de las características de los protozoarios. Así también, algunos parásitos no necesitan o no son parte de ese grupo de las amebas que tienen esa característica de la emisión de pseudópodos, ¿no? Que son móviles por otras estructuras morfológicas que poseen. Algunos son cilios, otros tienen flagelos. Los cilios, ya vamos a ver una imagen, pues son estructuras como vellos alrededor de toda la estructura parasitaria que le permite transportarse, adherirse. Tenemos también los flagelos, muchos pueden ver un par de flagelos, hasta 4 pares de flagelos que también le van a permitir la movilidad a estos microorganismos. De patos también tienen algunos de ellos, de manera general, estamos hablando de ellos, muchos pueden reproducirse, ya sea intracelular y otros extracelularmente. Entre los que se reproducen intracelularmente, podemos mencionar algunos que son protozoarios hematófagos, o sea que va a ir a parasitar el niño, y estos pueden parasitar los glóbulos rojos, multiplicarse dentro de esta célula, posteriormente destruir esa célula y van a ir estructuras de parásitos a parasitar otras. Entonces, de esa manera, pues se reducen muchos de esos parásitos, específicamente los que se caracterizan por ser intracelulares. Los extracelulares, pues no necesitan introducirse para poder reproducirse. Tenemos acá el grupo, ¿verdad? Los protozoarios, el de las amebas, que ya lo mencionaba, no tiene esa pared rígida que le permite la movilización a través de pseudópodos. Los flagelados, que tienen flagelos, ¿verdad? Y los flagelos le permiten la movilidad. Tenemos los ciliados, que en su cuerpo presentan lo que son cilios o vellos que le permiten adherencia y asimismo movilidad. Y así también, internamente, estos parásitos pueden tener diversas estructuras que le permitan digerir, ¿verdad? Todo lo que ellos ingieren. Asimismo, estructuras que dan a cabo el metabolismo interno para poder nutrir, para poder multiplicarse. De forma general, los parásitos pueden tener un tamaño variable. En el caso de los protozoarios, el tamaño puede oscilar entre los 3 hasta las 100 micras. Ya el grupo de los helmintos incluye, los helmintos y los artrópodos, ¿verdad? Ya incluye parásitos que pueden verse de forma macroscópica. Una de observar esos parásitos
que bien lo vamos a ver en la parte de diagnóstico, es la visualización a través de un examen al fresco, así como también observación en una muestra, un extendido de muestra teñido, ¿verdad? Para poder observar identificar las estructuras parasitarias. La mortalidad que presentar es variable. Muchos parásitos tienen características específicas que a través de esas características vamos a poder ver la identificación de estos parásitos, nos van a permitir identificar y poder hacer un diagnóstico. Asimismo, es importante conocer el ciclo de vida del parásito para poder saber qué es adecuado a procesar, dependiendo el cuadro clínico del paciente, dependiendo de lo que el médico sospeche. Puede o también transmitirse de hospedador a hospedador. Entonces, muchos parásitos que se pueden encontrar en el ambiente, viven en el ambiente y si pueden trasladarse hasta un organismo internamente, pueden vivir internamente, desarrollarse, multiplicarse. Tenemos dentro de la morfología de los estadios que pueden presentar los protozoarios, el estadio de quiste, esta es la forma de resistencia de los oarios. Tenemos el trofozoito, o sea, como la forma se podría hacer como una referencia que viene siendo como el huevecillo. Sin embargo, para los protozoarios de huevos, sino que se conoce como estadio, la resistencia que tienen estos parásitos. Y los ovitos, que es la forma vegetativa, es la forma que vamos a hacer, que tiene movilidad, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las características morfológicas que se podría mencionar de cada uno de estos estadios. Vamos a hablar un poco, pero de muy pocos parásitos para poder hablar detalladamente de cada uno de esos parásitos, pues no se necesita, de verdad, sino que es una materia completa la que toman para poder estudiar una de las características de estos microorganismos. Entonces, vamos solamente a hablar brevemente de algunas características que tienen algunos parásitos, no todos. Primeramente, el Trichoma vaginalis. Este pertenece al grupo de los protozoarios. Este es un protozoario flagelar. Normalmente la identificación de este parásito se hace a través de la orina, ¿verdad? Se caracteriza porque es de transmisión sexual. La persona que adquiere este parásito, en el caso de la mujer, puede desarrollar una, lo que es cervicitis. En el caso del hombre, puede desarrollar una uretritis, específicamente, ¿verdad? A nivel sexuales, van a colonizar a nivel de vagina y dentro de los síntomas, pacientes pueden presentar un prurito excesivo, ¿verdad? Puede haber es incómodo al paciente y manda una muestra de orina al laboratorio y al observar al laboratorio en el sedimento se puede ver el movimiento del trofozoito, ¿verdad? De la forma móvil del parásito, porque estos parásitos, como les había mencionado, son flagelados dentro de su estructura y ese es dentro de las características que nos permite hacer la identificación del parásito, ¿verdad? Asimismo, en el caso del hombre, muchos casos no se asintomáticos
no desarrolla cuadro patológico, pero en muchos casos sí podría desarrollarse un cuadro patológico en algunos casos y desarrollarse, colonizar a nivel la uretra, ¿verdad? Desarrollar uretritis en el hombre. En cuanto a los protozoarios, a nivel intestinal, podemos mencionar la entamoeba histolítica, la Giardia lamblia o Giardia duodenalis. Estos son parásitos protozoarios que pertenecen la entamoeba histolítica al grupo, ¿verdad?, de las amebas. Dentro de las características, pues podemos mencionar que son muy importantes estos dos parásitos por el cuadro clínico que pueden desarrollar, la importancia epidemiológica que tienen, porque la entamoeba histolítica, a pesar que en muchos casos podría ser asintomática, en otros casos este parásito es capaz, ¿verdad?, de traspasar la hematoencefálica y poder afectar a nivel de sistema nervioso central. Giardia lamblia, ¿verdad?, tiene diversas características de unirse a nivel de intestino y de absorber los nutrientes, ¿verdad?, y evitar una nutrición adecuada por parte del paciente. Estos dos parásitos pertenecen al grupo de los protozoarios, pueden prestar los dos estados, ¿verdad?, de quiste y de quiste pasar a trofozoitos. Esos trofozoitos, como es la forma de la planta, pueden adherirse a nivel de las células epiteliales y al estar adheridas a nivel de esas células epiteliales, evitar la absorción adecuada y suficiente de nutrientes. Tenemos el grupo de los protozoarios hematógenos. Estos afectan a nivel de sangre, como su nombre lo dice, hematógenos, ¿verdad? Dentro de ellos podemos mencionar el género Plasmodium, el género Trypanosoma y el género Leishmania. Estos, algunos de ellos pues pertenecen a un grupo conocido como apicomplexa. Mismo dentro de sus características, por ejemplo, el trypanosoma en la forma adulta puede presentar flagelos que le permiten una movilidad, y dentro de las características que podemos mencionar en cuanto a ellos es que necesitan, ¿verdad?, de vectores para poder transmitirse de un hospedador a otro hospedador. Muchos de estos ya pueden entrar a través de penetración, ¿verdad? Una picadura de un insecto. En el caso de estos vectores, para lo que es el Plasmodium, ¿verdad?, el Trypanosoma, la Leishmania, se caracterizan porque son parásitos heteroxenos que necesitan más de un organismo para llevar a cabo su ciclo de vida. Y al necesitar más de un organismo para llevar a cabo su ciclo de vida, pueden varios tipos de hospedador. Y es muy importante el conocimiento de cada uno de los ciclos de vida de estos parásitos para poder saber qué podemos hacer dependiendo la muestra que se vaya a analizar. En el caso de estos parásitos, bueno, tenemos el grupo de los helmintos, los gusanos. Pues hace referencia a microorganismos u organismos que son invertebrados, que tienen ese aspecto de gusano. Como ya les había mencionado, unos pueden ser planos, otros pueden ser tener un poco redondo, cilíndrico. Tenemos el grupo
los nemátodos y los platelmintos. Ya se los había mencionado. Los platelmintos incluyen los gusanos planos, de ellos tenemos el grupo de los céstodos. Dentro de los céstodos más característicos podríamos mencionar tenias, ya sea la de la vaca, ¿verdad? Tenemos también los trematos y a los nemátodos. En el caso de los nemátodos, como les mencionaba, incluye parásitos cilíndricos o redondos. Dentro de ellos podríamos mencionar el Ascaris lumbricoides. Acá esto ya se había mencionado, que en el caso de estos pueden ser oxenos, también heteroxenos, dependiendo cuántos hospedadores sean necesarios para llevar a cabo su ciclo de vida. Estos parásitos pues necesitan dos organismos, ¿verdad?, para poder cumplir con su ciclo de vida. Y así, entendiendo, ¿verdad?, cuál hospedador se encuentra a diferente estadio, puede ser transmitido de un hospedador a otro, y así también va a conocerse la enfermedad causada dependiendo del estadio que se haya transmitido. Los helmintos, y esto se deben ver en parasitología, cada uno de estos parásitos tiene su ciclo de vida, ¿verdad? Lo que son los helmintos, su ciclidad es bastante compleja. Estos pueden diferenciarse, lo que son los nemátodos, ¿verdad?, a nivel sexual, tanto en macho como hembra, dependiendo del hospedador donde lleven a cabo la reproducción, ya sea sexual o reproducción asexual. Así se le va a dar un nombre al huésped, al hospedador intermediario, o al huésped intermediario, o el vector es el que lleva a cabo la reproducción asexual. En el huésped donde se lleva a cabo la reproducción sexual se le conoce como huésped definitivo. Entonces, esto es algo muy importante que usted debe saber para ver, conocer e interpretar dónde lleva a cabo esa reproducción sexual, y por lo tanto que se conoce como un hospedador definitivo. Ya una vez es un gusano adulto, puede residir en el humano, y una vez en el ser humano, ya de forma adulta, normalmente no se va a multiplicar, sino que puede estar produciendo huevecillos, y estos van a ser emitidos a través de las heces. Estos huevos eclosionar o transmitirse, contaminar alimentos y transmitirse estos huevos a otras personas, y la persona que ingiere esos huevos desarrollar la patología, ¿verdad? En el caso de estos parásitos, les había mencionado al principio que puede depender de la cantidad de microorganismos que van a estar infectando. Así va a ser más complicado o más grave el cuadro clínico o la enfermedad que presenta el paciente. En muchos casos, las enfermedades causadas por estos helmintos pueden verse afectadas no directamente por la presencia del parásito. Pueda que el parásito se encuentre de forma transitoria, que no sea la patogenicidad de este parásito no sea tan grave. Sin embargo, la respuesta de ese parásito es exagerada, y el daño no tanto por culpa del parásito, por la presencia del parásito, sino que se va a desarrollar
la enfermedad por la respuesta inmunológica que tener la persona ante la presencia de esto. Tenemos en eso de los helmintos, el grupo de los nematos, es característica, ya mencioné, estos se conocen así porque son de cuerpo redondo. Si usted es transversal, o sea, pongamos que lo corta de este lado y la porción que va a observar una estructura ocular. Dimensión, sí va a haber una diferenciación sexual. Hay larvas y larvas, tanto macho como hembra, ¿verdad? En este caso, el macho tiene que ser el más pequeño y la hembra el más grande de tamaño. De los parásitos, el grupo de los nematos, podemos mencionar que la conocida comúnmente, ¿verdad? Como lombriz, los angiospermas, algunos de estos parásitos que estarán a nivel de tejido, ¿verdad? Se desarrollan. Me dice que se está escuchando cortado. Vamos a hacer esta pausa entonces. No sé si ya me escuchan mejor. Hola, probando. 1, 2, 1, 2. ¿Ya se escucha mejor? Vale, perfecto. Lo que pasa es que no sé por qué aquí en la casa pues hay cierta interferencia, fíjense, de repente como que no se va a señal del internet, entonces en el teléfono pues a veces me quedo solo con los datos. Bueno, siguiendo jóvenes, muchos de estos nemátodos pueden ya una desarrollándose la forma adulta en la persona, en el paciente, pueden trasladarse a diversos tejidos y enquistarse. Bueno, en este caso no son quistes, sino que son larvas, pero pueden invadir a nivel de tejido. En este caso, podemos ver la larva que está acá. En la, vamos a decirle, en este caso puede mencionar la Trichinella spiralis. Algunas filarias tienen de afectar a nivel de tejido. En el tipo de los cestos, que ya se refiere a parásitos que son ¿verdad? Aplanados. Dentro de esos tenemos los platelmintos, perdón, los cestos y los trematos. Dentro de los platelmintos, los cestos y los trematos. Los cestos pues tienen siempre la forma plana, solamente que su cuerpo está dividido en segmentos. Cada uno de estos segmentos se le conoce como proglótide y en cada uno de estos el parásito va a presentar su aparato digestivo, asimismo sus órganos reproductores. Estos se caracterizan porque son hermafroditas, van a presentar órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. Acá podemos ver el ovario, la vagina, el testículo, el poro genital. También dentro de la estructura del parásito, el parásito tiene la cabeza como escolex
Y dentro de la cabeza posee lo que son ventosas y el rostelo, que viene siendo como la boca, ¿verdad? El parásito que está proporcionada a nivel de boca, tiene ganchos que permiten adherirse, ¿verdad? Engancharse. Asimismo, las ventosas van a permitir adherirse y asimismo absorber los nutrientes, ¿verdad? Llevar a cabo a través de esos nutrientes su digestión. Y tenias, pues la característica principal, tenemos a Taenia solium, ¿verdad? Que afecta al cerdo, la podemos encontrar infectando cerdo. Eso no quiere decir, jóvenes, que todos los vectores o los hospedadores intermediarios, ¿verdad? En este caso el cerdo, no quiere decir que todos los cerdos estén contaminados. Debe haberse contaminado un éxito para poder transmitirlo. Así como lo que es la chinche, ¿verdad? Los insectos, el anófeles, deben haber adquirido el parásito para infectarse y poder transmitirlo. Entonces no es que todos estos microorganismos, parásitos, estos insectos o vectores estén infectados. Entonces, en el caso de estos, siempre hablando de los cestos, la persona puede ir los huevos que estén contaminando la carne, ¿verdad? Y una vez ingieren huevos, puede desarrollarse la larva que iba dentro del huevo larvado. Una vez ya en el organismo, este huevo larvado va a desarrollar la enfermedad quística dentro de los tejidos. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de lo que se ingiera, va a producir, se va a desarrollar la enfermedad en el paciente. La Taenia solium, que es el de la que estaba mencionando, que es el parto del cerdo, va a producir quistes que se conocen como cisticerco. Puede desarrollar la persona la cisticercosis, ¿verdad? Esos quistes pueden enquistarse a nivel de tejido, ¿verdad? Dependiendo a la que va a desarrollar. El Echinococcus granulosus es otro tipo de parásito. El quiste que va a producirse se le conoce como quiste histidídico. Tenemos el de los tremátodos. En el grupo de los tremátodos vamos a mencionar en todas las físicas que los parásitos tienen morfología. Dentro de su estructura también poseen ventosas, igual que en la cabeza de los cestos, ¿verdad? Y esas ventosas le van a abrir a nivel digestivo y absorber nutrientes. De los parásitos con esa morfología, ¿verdad? Así los esquistosomas. Eso de manera general con respecto a el grupo de nemátodos. Vamos a hablar un poco sobre los ectoparásitos. Estos se dividen en insectos y en arácnidos. Dentro de los insectos podemos mencionar a los piojos, las chinches, y dentro de los arácnidos vamos a mencionar a los ácaros, las garrapatas, las arañas. Estos tienen la peculiaridad, uno de ellos son parásitos transitorios, en el caso de las pulgas, ¿verdad? No son parásitos permanentes, sino que de manera transitoria pueden
establecerse y posteriormente eliminarse de un organismo. Asimismo, la importancia de esos ectoparásitos radica en el hecho que pueden ser vectores. Tenemos la garrapata, ¿verdad? Que puede transmitir la Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad. Asimismo, tenemos los ácaros que pueden desarrollar la sarna, poder afectar a nivel del estrato. Podemos, por eso es muy importante, ¿verdad?, que se sacude siempre la cama, se haga cambio de las sábanas, la ropa de cama, porque estos parásitos puedan no observarse macroscópicamente, pero está presente estos lugares, mayormente cuando no hay entrada de luz solar, ¿verdad? Pueden irse acumulando, es un ambiente bastante agradable en cierta manera, porque no están expuestos directamente a la luz solar, más si los cuartos son sin ventanas todavía, van a salir más afectados aún, ¿verdad? Pueden afectar algunos de estos parásitos, por ejemplo, desarrollar una pediculosis en el caso del piojo, ¿verdad? Eso produce prurito. Ese prurito puede desarrollar ciertas escoriaciones a nivel de piel, mismo dependiendo el artrópodo, ¿verdad? Ectoparásitos, despenetrar o hacer una excavación a nivel de los estratos en la piel y parasitar internamente. Esta acción, ¿verdad?, de infiltración puede desarrollar en el paciente una respuesta inmunológica, en donde se puede presentar un infiltrado mixto que va a estar compuesto por linfocitos, macrófagos, eosinófilos, que esto es como una respuesta inmunológica en respuesta a la presencia de estos parásitos. Entonces tenemos acá los artrópodos, su importancia, pueden actuar eso se los había dado, solo que acá le voy a hacer una corrección porque la enfermedad con Y o Y, que es SIDA. Entonces ahí se la voy a corregir. ¿Verdad? Aquí tenemos una visible a simple vista, no se van a observar. De manera general, esas son las características que podemos mencionar de estos parásitos. En cuanto al diagnóstico, la parasitosis muchas veces no son específicas los síntomas que presenta el paciente. Entonces el médico debe recurrir al laboratorio, ¿verdad? Para que se haga una identificación y un diagnóstico adecuado dependiendo de lo que se sospeche en el paciente. Entonces así se va a ir en búsqueda de diferentes tipos de parásitos. De forma general, en el hemograma podríamos encontrar muchas veces ha aumentado la cantidad de eosinófilos. Entonces tener la presencia de una eosinofilia. La eosinofilia pues hace referencia, ¿verdad?, a un aumento de la cantidad de eosófilos. Entonces, este normalmente se ha tomado como un indicativo de una infección o presencia de parásitos. Entonces, la eosinofilia no siempre va a ser específica, porque puede estar aumentada también en procesos alérgicos, ¿verdad?, o como respuesta a cierto medicamento.
Sin embargo, puede ser útil y en muchos casos pacientes presentan eosinofilia y posteriormente se les tomó la muestra de heces para poder evaluar, se encuentra presencia de diversos tipos de parásitos protozoarios, aunque de acuerdo a la bibliografía, la helmintiasis es característica, el helmintiasis es característica la presencia de una eosinofilia. Entonces es muy importante, puede ser un indicador, a pesar que no es específico, pero puede dar una orientación, ¿verdad? Para hacer un diagnóstico va a ser importante que el médico lleve a cabo también su papel de forma adecuada. Se debe hacer una evaluación por parte del médico, ¿verdad? Dependiendo la historia clínica del paciente, de lo que el paciente le expone, pues si el médico va a solicitar al laboratorio una prueba, por ejemplo, asimismo se debe saber la periodicidad de esos parámetros, si son más comunes encontrarlos en pacientes durante el día o durante la noche, pues así la muestra en diferente etapa, en diferente tiempo, ¿verdad? Puede ser al levantarse, por ejemplo, en el caso del enterobius vermicularis, este se caracteriza porque son de periodicidad nocturna y muchas veces puede encontrarse en niños. El médico, si la madre le dice al médico que el niño siente mucha picazón a nivel penal, y normalmente en la noche y en la mañana es igual y en el día pues ya no siente mayor picazón, entonces podría ir a hacer una correlación y buscar, ¿verdad? Identificar si hay presencia del enterobius vermicularis, porque la periodicidad es nocturna, la larva hembra, a nivel penal llega a sus huevecillos y por lo tanto van a estar a nivel en esta zona. El médico le puede solicitar, ¿verdad? El test de Graham, en donde el test de Graham, en donde con cinta Scott se pasa la parte que es pegajosa, ¿verdad? A nivel de la zona pineal en el niño y posteriormente se ve al niño si hay presencia de este parásito, pueden encontrarse los huevecillos, ¿verdad? De ese parásito que fueron a la cinta Scott que se pasó en esta zona. Entonces es muy importante tomar en cuenta el médico pues la historia clínica del paciente para poder asimismo indicar un examen que sea el adecuado para poder identificar al parásito. Asimismo, las muestras deben ser las apropiadas y trasladarse en el tiempo adecuado hasta el laboratorio, ¿verdad? No es hasta más de 3 horas, 4 horas para que se procese la muestra, debe ser procesada lo más antes posible, porque si hay presencia de trofocitos a forma móvil, al dejar pasar mucho tiempo, esos trofocitos pueden alterar su morfología, perder la movilidad y esto interferir para la identificación. Pues es importante ver un trabajo competente por parte de ellos. Así como la comunicación de forma eficaz, no dejar dar mucho tiempo para poder dar a conocer el resultado al médico y a comenzar el tratamiento de este paciente. Y una vez teniendo ya el resultado, pues el médico debe el tratamiento posterior adecuado de examen.
el médico, para poder seleccionar la prueba, como les mencionaba, debe hacer evaluación y se debe conocer el ciclo de vida del parásito, el patogénico que puede presentar, porque dependiendo de la patogenia del parásito, pues así se va a utilizar diferentes tipos de muestras, si son parásitos hematógenos, ¿verdad? A nivel de sangre, por ejemplo, si se sospecha en pacientes embarazados con el Toxoplasma gondii, no se va a hacer directamente la identificación a través del microscopio, sino que son pruebas serológicas, en sangre, dependiendo de la tuvo contacto con este parásito, tuvo que haber formado anticuerpos, entonces se hace una identificación ya sea de anticuerpos IgG de memoria o los IgM, ¿verdad? Que son de fase aguda. Entonces, va a depender mucho la selección de la prueba adecuada del conocimiento que se tenga del ciclo de vida del parásito, asimismo del cuadro clínico a presentar o de la patogenia que causa este parásito. Entonces, es muy importante, es un trabajo que requiere responsabilidad y con mucho conocimiento de parte tanto del médico, así como también de laboratorio clínico. En cuanto a las técnicas para el examen de heces, que es el mayor utilizado, el general, sin embargo, hay otras técnicas para identificar para si ya las vamos a ver. Tenemos el examen de heces que se debe dividir en un examen macroscópico, donde se observa la morfología, el color, la consistencia, los restos alimenticios de forma macroscópica. Asimismo, se debe evaluar de forma macroscópica en búsqueda de larvas, si hay presencia de mucus, si hay presencia de sangre, ¿verdad? Todos estos datos son indicativos y son importantes para un diagnóstico adecuado en el paciente. Tenemos el examen al fresco directo. Se utiliza solución salina y Lugol, ¿verdad? Creo que ustedes ya han de haber tenido una práctica básica donde se hace el montaje, se monta la muestra primeramente en solución salina y posteriormente en Lugol. El montaje en solución salina no debe contaminarse con Lugol, porque Lugol puede interferir en la movilidad del trofozoito que podría identificarse en la solución salina. Entonces, a la hora de montar, primero debe montar en solución salina y posteriormente en Lugol, ¿verdad? El Lugol pues ya nos permite hacer la identificación de ciertas estructuras internas del parásito y así puedo identificar el parásito que va a estar presente en la muestra. Aparte de la muestra de heces, se pueden utilizar otras muestras como muestras renales, puto, orina, raspados vaginales, aspirados duodenales, material de acidoscopía. Así también se pueden utilizar muestras de tejido, ¿verdad? Obtenidos a través de biopsia. Todas estas son muestras a través de las cuales se puede buscar presencia de parásitos. Tenemos métodos de conservación. Estos permiten ir en búsqueda de larvas o huevos. Algunos de esos métodos se basan en principios de sedimentación y otros en principios de flotación, dependiendo del método que se utilice. Pues se busca ya sea en la superficie, sobre la capa, ¿verdad? Puede disminuirse
la densidad de ciertos elementos y acercar tanto los huevecillos como las larvas y poder identificar la presencia de larvas o huevecillos a través de estos métodos de concentración de muestras de heces. Asimismo, pueden hacer extensiones de muestras, a dejar secar, fijar y proceder a colorear, ya sea coloración de tricromo, hematoxilina férrica, hematoxilina eoina, hematoxilina fosfotungsténico, así como también la coloración de llama, en el caso de gota para buscar modio. Entonces va a depender de lo que se buscando, así son colorar. Tenemos algunas parasitosis que pueden encontrarse a nivel de sangre o tejido, deben darse en esta zona, ¿verdad? En extendidos de sangre. En el caso de la leishmaniasis, en el caso de buscar tripanosomiasis, filarias, paludismos, se deben hacer buscando a través de extendidos sanguíneos, ¿verdad? Porque, como lo dice su nombre, son patógenos, son parásitos que afectan a nivel de sangre o pueden también encontrarse a nivel de tejidos, y para poder identificar, lograr detectarlos, se necesita, ¿verdad? Verificar en una muestra de sangre. Para la observación de estos parásitos se necesita de mucha experiencia y destreza. Muchas veces el personal que se da para, por ejemplo, evaluar una gota gruesa es un personal que tiene muchos años viendo lo que son gotas gruesas. Entonces el ojo está acostumbrado a observar, ya está entrenado y por lo tanto se le hace más fácil hacer una identificación. Entonces, por eso es que todo el personal que esté al momento de identificar cada uno de esos parásitos ha sido entrenado adecuadamente. Muchos de los tratamientos también para esos parásitos son muy tóxicos, por lo tanto, es verdad una confusión al momento de hacer la identificación y diagnóstico de esos parásitos. Tenemos también unas muestras que no son sangre, que no podemos la sangre circula y por lo tanto pueden llegar a lo que en otros sitios y no necesariamente quedarse solo a nivel sanguíneo. Entonces se puede, dependiendo de la evaluación médica, utilizar el líquido cefalorraquídeo, muestras de tejido por biopsia, entonces algunos parásitos podrían observar o buscarse, se encuentran los del leishmania y del género Toxoplasma, solo que en el caso de Toxoplasma se va en búsqueda de cuerpo, ¿verdad? Para ver, tratar de visualizar o identificar estos parásitos. Tenemos otras alternativas para el diagnóstico inmunológico, como mencionaba en el caso de llevarse a cabo mismo animales, o sea, no diagnóstico, también técnicas de diagnóstico molecular, son más específicas a través de pruebas de la grasa, se hace una transcripción del material genético para poder
identificar la presencia de estos parásitos. Acá tenemos, dependiendo del cuadro clínico y la patología, diversos parásitos que podrían llegar. Por ejemplo, pacientes con un síndrome asmático podría, si el médico sospecha de que estos cuadros son a causa de parásitos, ¿verdad? Puede ser a causa de caries lumbricoides, en caso de diarrea aguda. También casos de diversos parásitos, en una entamoeba los más, las guindias. Si es un tipo de diarrea crónica, puede ser a causa de una ameba, trichuras, esquistomiasis. Entonces, vamos a depender, se debe hacer una relación, ¿verdad? Cuanto a la patología, cuadro clínico, si el paciente, si el médico sospecha, ¿verdad?, de la presencia de un parásito, va a ver la patología para ir en búsqueda de los parásitos que se puedan estar causando el cuadro clínico del paciente. Y bueno, esto ha sido todo. Les agradezco por su tiempo. El día de mañana nos volvemos a conectar siempre a las 2 de la tarde por este mismo medio. Y bueno, les deseo una feliz tarde.